Empezamos, estimados estudiantes, con la clase de física, la cual vamos a hablar del movimiento circular uniforme variado. Para ello tenemos lo siguiente, si nos dice lee y analiza. Bueno, el MCUV ya significa movimiento circular uniforme variado. Lo podemos experimentar o al menos observar en varias situaciones de nuestra vida cotidiana. Una de ellas es, por ejemplo, al encender la licuadora. ¿Ya? Ahí nosotros podemos experimentar este movimiento, cómo es este movimiento circular uniforme variado. ¿En qué momento? Por ejemplo, nos dice, iniciamos con el nivel 1. Si le dejamos un tiempo, sí, qué sé yo, no podemos dejarle tampoco un minuto, qué sé yo, unos 30 segundos, unos 40 segundos, podemos notar que las aspas giran con la misma velocidad angular, ¿verdad? Si lo dejamos en ese lapso de tiempo, solo estamos diciendo de que este movimiento es circular uniforme, ¿verdad? Porque no está variando su velocidad. Si encendemos la licuadora y le dejamos en cierto nivel, un determinado tiempo, se va a mover a la misma velocidad, ¿ya? Entonces no hay variación de velocidad. Pero si cogemos del nivel 1 y subimos al nivel 2 o al nivel 3, vamos a notar que esta velocidad aumenta, ¿ya? Es decir, hubo variación de velocidad, que es el movimiento circular uniforme acelerado. Una vez que se han mezclado todos estos elementos, bajamos vuelta el nivel, ¿sí? Que si estamos licuando algo, terminamos de licuar, bajamos nuevamente el nivel hasta llegar a cero, donde se la apaga. Podemos observar en cambio que esta velocidad alta, ¿sí? Bajó. Cuando esta velocidad que es alta baja, hablamos de un movimiento circular uniforme retardado. Para que exista esta variación de velocidad angular es necesario la aceleración angular. Nosotros habíamos estudiado únicamente el movimiento circular uniforme, en donde habíamos estudiado la velocidad angular, el desplazamiento angular y el tiempo. ¿A qué se refiere todo esto? El desplazamiento angular, las vueltas que gira un cuerpo. El tiempo, la t obviamente de tiempo, lo que se demora en dar esas vueltas. Y la velocidad angular, obviamente, cuando dividíamos el desplazamiento angular para el tiempo. Aquí que estamos experimentando, estimados estudiantes. A ver, ¿quién me da un pequeño resumen de lo que entendió de lo que acabamos de leer? ¿Cuál es la diferencia ahora sí del movimiento que ya habíamos estudiado con este nuevo movimiento? Licenciada, el movimiento que estudiamos es uniforme, o sea, no cambia de velocidad, se diría, no sube ni baja, va a la misma velocidad. En cambio, el movimiento circular uniforme variado cambia, varía a medida del tiempo que va recorriendo, que recorre, que demora en dar las vueltas, cambia, varía la velocidad, o aumenta o disminuye. Exactamente, sí. Disminuye es retardado y si aumenta es acelerado. Muy bien, sí, ahí ya está clarísimo el resumen, ¿no es cierto? ¿Ya? El movimiento que acabamos de estudiar es cuando la velocidad se mantiene en todo su recorrido. Ustedes se van a la rueda moscovita y están que giran, 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 giran al mismo, o sea, recorren las mismas vueltas en el mismo tiempo. Pero este movimiento circular variado ya no ocurre eso, ¿sí? Ya aquí el cuerpo empieza desde lo bajito y va subiendo, o más bien, ya está subido, ahora empieza la velocidad también a bajar, ¿ya? Ese es ya el variado, es decir, ya la velocidad ya no se mantiene constante, sino que la velocidad varía, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar el movimiento circular allá en forma, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme variado. A ver, déjame ver las fórmulas.
Bueno, las fórmulas que vamos a utilizar son las del acelerado, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el movimiento circular uniforme variado. Estamos en la pequeña introducción todavía. A ver, ¿alguien que desea leer? Entonces, ¿qué nos dice que ha sido el movimiento circular uniforme variado? Hágale más grandecito, Licen. Ya, ahí será. Sí, Licen. Ya. Este movimiento se presenta cuando un móvil con trayectoria circular, su velocidad angular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo, por lo que la magnitud de su aceleración angular permanece constante. Ejemplo, el ciclo de lavado de una lavadora. Por momentos aumenta o disminuye su velocidad angular. Ya, muy bien. Entonces, el movimiento circular uniforme variado es cuando su velocidad, ya lo habíamos dicho, aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo. Y para que haya este aumento o disminución de velocidad, interviene ya la aceleración angular. Ejemplo, el ciclo de lavado de una lavadora. Ustedes saben que la lavadora por momentos está girando despacio, más rápido, rapidísimo, se detiene. Ya ese es un movimiento variado. Esta lavadora experimenta los dos movimientos, el acelerado y el retardado. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Antes de eso quisiera también hablar de los elementos. Bueno, aquí están los elementos que vamos ya nosotros a utilizar en este movimiento circular uniforme. Bueno, aquí tenemos unas fórmulas que también las vamos a utilizar. Aquí tenemos con signo positivo. Estas fórmulas se trabajan con signo positivo cuando el movimiento es acelerado y se trabaja con signo negativo, las tres primeras, cuando ya veamos ejercicios con un movimiento retardado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las fórmulas. Aquí tenemos una WF. Bueno, vamos a ver qué significa cada una de estas, ¿ya? Para tener una idea. Verán, esta W, que era una letrita griega, ya la vimos la vez anterior, ¿sí? Con la F, perdón, así, significa velocidad angular final. Y con la O, significa velocidad angular inicial. Velocidad angular inicial, velocidad angular final. Estas dos velocidades ya vamos a trabajar porque recuerden que ya la velocidad varía, es decir, vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad angular final. Esta letrita de aquí la seguimos trabajando, que es el desplazamiento angular, la T de tiempo, y esta letrita también es una letrita griega que se llama alfa y trabajamos la aceleración angular. Entonces, miren, ya vamos a trabajar con 5 elementos. Velocidad angular inicial, velocidad angular final, desplazamiento angular, tiempo y aceleración angular. Para hacerlo más fácil, empiezo con una velocidad angular, ¿no es cierto? La licuadora va a empezar con una velocidad angular inicial, desde donde vamos a partir. Para que suba de nivel, es necesario que exista la aceleración. Entonces tenemos velocidad angular inicial, aceleración. Y luego de un tiempo, vamos a tener la velocidad final, donde ya le vamos a pagar, ¿no es cierto? Donde ya lo máximo que voy a llegar. Y en ese tiempo, obviamente, las aspas giraron. Y a eso nos referimos con el desplazamiento angular. Vamos a ver ahora sí las fórmulas. Recuerden entonces, V sub F, velocidad final, V sub O, velocidad angular inicial, esta letrita que es aceleración angular y T de tiempo. Y esta letrita de acá que significa desplazamiento angular. ¿Ya? ¿Alguien desea leer la primera fórmula conociendo ya qué significa cada letrita? Yo, Listen, a ver. Ya, la primera fórmula. Velocidad, ¿sí? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya,
No nos olvidemos solo la palabrita Angular. angular. Eso, porque ya si lo hablamos así como rectilíneo, ¿se acuerdan que en el rectilíneo también utilizamos estas fórmulas? En el rectilíneo, no sé si se acuerdan de estas fórmulas. Sí, Lizy. ¿Se acuerdan? Sí, Dicen. El rectilíneo. Aquí en el circular son similares, pero cambiamos ya con la escritura de cada denominación, digámoslo así, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad angular, ¿cómo se representa? Entonces aquí miren, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. La siguiente fórmula, ¿alguien que desea leer? ¿Qué nos dice esta fórmula? Desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo sobre 2 Por tiempo al cuadrado sobre sobre 2. 2, ¿ya? Sobre Muy bien. 2. Eso, vamos con la siguiente. A ver, doña Sonia, esta de aquí, ya le vamos ayudando si es que por ahí no reconoce alguna letrita, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice esta fórmula? Velocidad angular inicial A ver, tiene una F. final. Eso, final. Velocidad angular final al cuadrado Muy bien. igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración. ¿Y cómo era que significaba esta última? Desplazamiento. Desplazamiento. Ah, ya. Es Ah, ya, desplazamiento. exactamente así, estamos muy bien, ¿sí? Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2. Este 2 está multiplicando tanto para la aceleración angular como para el desplazamiento angular. Todas estas tres de aquí se están multiplicando, ¿sí? Porque si se estuvieran sumando, estuvieran separadas con un signo o restando, ¿verdad? Se están multiplicando. Y vamos con la última. A ver, ¿quiere participar Luis? Le voy a poner aquí un paréntesis para no... ¿Otra persona, otro estudiante que quiera participar? Yo, Lizy. ¿Ya? Desplazamiento es igual a velocidad angular final más velocidad angular inicial dividido para 2 multiplicado por el tiempo. Ya, muy bien. El resultado de sumar la velocidad angular final con la inicial y dividido para 2, todo esto lo multiplicamos por el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa cada uno? Vamos a ver, ¿qué es la velocidad angular? ¿Qué nos indica la velocidad angular? A ver, ¿alguien que desea leer? Se presenta el ángulo recorrido. A ver, estamos aquí. Su unidad. Aquí. En la velocidad angular. Aquícito, ¿sí le alcanza? Sí. Eso ya. Aquícito, Sí. por favor. Eso. Representa el desplazamiento angular experimentado por un cuerpo en cada segundo. ¿Ya? ¿Tiempo? En cada segundo, que lo vamos a representar por la T de tiempo, ¿no es cierto? Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? SI es Sistema Internacional. Es el radian. Eso. Los radianes. Sobre el desplazamiento angular. Ya, a ver aquí. Radian sobre... Segundo. Velocidad. Ya, usted ya se me fue por acá abajo, creo. No,
No, no utilicen Ya, ya, entonces estamos muy bien hasta ahí, ¿ya? La velocidad final por angular, velocidad inicial. ya, la velocidad, disculpen porque me olvidé de hacer es más grandecito. La velocidad angular, entonces, nos representa, es decir, esta representa el desplazamiento angular, que lo representamos con este símbolo, experimentado por un cuerpo en cada segundo. Es decir, nos va a quedar desplazamiento angular sobre tiempo. ¿Y en qué unidad medimos el desplazamiento? En radianes. Sobre el tiempo. ¿En qué medimos el tiempo? En segundos. Entonces la velocidad angular nos va a quedar radián sobre segundo. Esa es su unidad en el sistema internacional, ¿ya? Es decir, una unidad fundamental, porque también podría medir el desplazamiento en vueltas y el tiempo en minutos. Entonces voy a decir vueltas sobre minutos, también sería una velocidad angular. Pero como les digo, su unidad fundamental es el radián sobre segundo. Con estas unidades vamos a seguir trabajando porque ya hemos venido trabajando con estas unidades. El desplazamiento angular. ¿Qué nos dice el desplazamiento angular? Representa el ángulo recorrido, su unidad en el Sistema Internacional de Unidades, sí, es el radián. Nos representa entonces, el desplazamiento angular nos representa el ángulo recorrido, ¿no es cierto? ¿Y en qué lo vamos a medir este ángulo recorrido? Lo vamos a medir en radianes. Esa es su unidad. La vez pasada ya también se les indicó que lo podemos encontrar en vueltas, en grados, en revoluciones, pero su unidad es el radián. Es decir, si nos da un ejemplo en vueltas, ustedes saben que la relación entre vueltas y radianes es que una vuelta se la da en 2 pi radianes. Si nos da en grados, ustedes saben que la relación entre grados y radianes igual es 360 grados, es igual a 2 pi radianes. ¿Recuerdan todo esto? Entonces, para ello es que utilizamos esas equivalencias para poder hacer las transformaciones a radianes. Tiempo. Por favor. Instante de tiempo considerado su unidad de medida en el sistema internacional SI es el segundo. Ya. El tiempo, en cambio, es el instante de tiempo considerado, es decir, el tiempo que demora en girar el cuerpo. Ese viene a ser el tiempo. Su unidad nos dice que es el segundo. Con esa unidad es la que vamos a trabajar en los ejercicios. Cabe recalcar que también nos puede hablar el ejercicio de minutos, porque los minutos también se refiere al tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, encendí la licuadora y la dejé ahí que esté girando 2 minutos. Bueno, no sería mucho, pero, o sea, no sería tampoco en exceso, ¿verdad? Pero para poner un ejemplo, 2 minutos. Entonces, esos 2 minutos no los vamos a trabajar en minutos, sino en segundos. Un ejemplo claro que sí es los discos. Los discos sí se demoran girando hasta 3-4 minutos dependiendo del tiempo de la canción. ¿Ya? Ahí entonces sí podemos hablar de minutos, pero no los trabajamos exclusivamente en minutos, sino que a esos minutos los convertimos a segundos, sabiendo que un minuto tiene 60 segundos. Y finalizamos con la aceleración, que es por cuentas lo nuevo que vamos a trabajar aquí, porque la velocidad ya la hemos trabajado, el desplazamiento también, el tiempo también, y la aceleración angular es el elemento nuevo, digámoslo así, que lo vamos a trabajar. ¿Qué nos dice la aceleración angular? Representa la variación de velocidad angular. Ya, ese es el símbolo de velocidad angular. Ya, muy bien. Respecto del tiempo. T. Con la T. Sí, el
Tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el radian. ¿Solo el radián? Sobre segundo al cuadrado. Ya, muy bien. Recuerden que solito el radián solito mide el desplazamiento angular. Ya iremos reconociendo las unidades. Y radián sobre segundo al cuadrado, estamos hablando ya de la aceleración angular. La aceleración angular representa la variación de velocidad angular. Primero estoy girando, me doy 5 vueltas en un minuto. Y luego ya no me doy 5, sino que me doy 7 vueltas en un minuto. Y luego ya no me doy 7, me doy 10 vueltas en un minuto. Y así sucesivamente, que puedo llegar hasta, qué sé yo, 15 vueltas en un minuto. Esta variación de velocidad se debe a la aceleración angular. El cuerpo debe acelerar para poder variar su velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a reconocer las unidades. Cuando ustedes vean radián sobre segundo, ya tienen que saber que se refiere a la velocidad angular. Cuando hablemos de radianes, hablamos del desplazamiento angular. Cuando hablemos de segundos, al tiempo. Y cuando hablemos de radián sobre segundo al cuadrado, sí, miren que es similar a la velocidad. Radián sobre segundo. Pero ojo aquí que el segundo está elevado al cuadrado. ¿Ya? No se vayan a equivocar ahí porque sabe ser un error común que saben equivocarse. La aceleración radián sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y esas son las unidades con las que vamos a trabajar. Recuerden que si nos dan en unidades que son equivalentes, tenemos que transformar. Ya, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. O vamos a la tarea. Ya, vamos a la tarea. Aquí quería aclarar algo porque una alumna me estaba preguntando. Miren, el movimiento circular uniforme variado se representa cuando un móvil con, aquí es con, ya, hay que ir viendo, aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo su. ¿Qué aumenta o disminuye en cada movimiento, en cada unidad de tiempo su? ¿Qué es lo que aumenta o disminuye? Aceleración. La Velocidad. aceleración. Su aceleración. ¿Seguros? La aceleración es la que disminuye. Velocidad. Velocidad, La listo. La velocidad. velocidad, Liz. Ya, y acá arriba, ¿de qué movimiento estamos hablando? Ya, y bueno, aquí nos dice magnitud, a ver, aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo su velocidad angular, por lo que la magnitud de su aceleración angular permanece, por acá arriba ya está. Miren, aquí está todo lo que tienen que hacer. Constante. Eso. Se presenta cuando un móvil con, aquí ya tiene la palabrita, con, Trayectoria lo quiero circular. aclarar porque aquí me decía, licenciada, aquí va cuando un móvil con velocidad angular, me decía, velocidad angular. Aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo su, otra vez, velocidad angular, entonces ya no va así, o sea, no tiene sentido. El movimiento circular uniforme variado se representa cuando un móvil con trayectoria Trayectoria circular. aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo su, ya saben que va, Velocidad. por lo que es la magnitud de su aceleración permanece, ya saben lo que va aquí, ¿ya? Hasta ahí. Une con línea según corresponde. ¿Qué era la velocidad angular? Si no se acuerdan, tienen que volverla a leer. La velocidad angular representa la variación de velocidad o representa el desplazamiento angular experimentado por un cuerpo en cada segundo, o será el instante de tiempo, o representa el ángulo recorrido. Ya, cada una de esas ustedes tienen que ir leyendo e ir viendo arriba, porque todo de aquí se lo saca de arriba de la ficha.
Y finalmente tienen que escribir las ecuaciones utilizadas en el movimiento circular uniforme variado, que ya las tenemos aquí. ¿Ya? Las vamos a sacar porque la otra clase ya las vamos a empezar a utilizar. Si pueden, tendránlas a la mano las formulitas para facilitar en la realización de los ejercicios. Ya, no hay ninguna otra actividad más. Es hasta ahí las actividades que tienen que hacer. No sé si tienen alguna pregunta. No, licenciada. Ya, si tienen preguntas.